Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos los colaboradores de Caja Los Andes. En este video los venimos a invitar a participar de la Better Cup Mundial que organiza Betterfly. Este es el primer campeonato donde nos vamos a desafiar como empresa, es decir, como Caja Los Andes, entre las diferentes empresas que pertenecen a la comunidad Betterfly en 6 países. Tanto en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú van a participar de este gran campeonato. Vamos a competir donando nuestras Bettercoins a través de los distintos hábitos saludables y actividades físicas que realicemos. ¿Cómo lo haremos? Esta competencia será entre las empresas de estos grandes países, donde nos vamos a dividir en 4 ligas paralelas según el tamaño de las distintas empresas. Las organizaciones que más Bettercoins junten y más donaciones realicen podrán avanzar y ganar sus respectivas ligas. Es por eso que nosotros, como colaboradores de Caja Los Andes, debemos sumarnos a esta competencia y poder ganar la mayor cantidad de Bettercoins posibles para poder participar en esta competencia. ¿Cómo lo haremos? El campeonato es como una copa de fútbol. Al comienzo hay una fase grupal donde vamos a competir todas las empresas una contra todas, desde el 16 de noviembre al 20 de noviembre. Luego, los equipos clasificados, es decir, las empresas clasificadas, jugarán la fase de los playoffs, donde se enfrentarán en los duelos 1 contra 1 entre las distintas empresas. Y luego vienen los octavos, cuartos, semis y la final, desde el 23 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Qué podemos ganar como Caja Los Andes en caso que vayamos de los primeros? El país con mayor puntaje será celebrado y va a obtener un gran premio a la causa de alimentación de su país. En nuestro caso, Chile, estaremos donando a la donación de Hambre Cero. Acá se van a triplicar las donaciones para esta causa. Luego, la organización, es decir, nosotros como Caja, en caso de ganar, vamos a recibir un premio especial. Nos ganaremos una actividad de voluntariado inmersivo para 40 personas. Y por último, el jugador independiente de la empresa a la cual pertenezca, que tenga el mejor puntaje, podrá obtener una gift card de reconocimiento de aproximadamente $300. Así que están todos muy cordialmente invitados a sumarse a esta competencia como colaboradores de Caja Los Andes, sumar la mayor cantidad de actividades físicas para que como empresa podamos ganar esta gran competencia. Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa especial de ATV Cultura. En este día jueves 17 de noviembre tenemos a dos invitados especiales, a Catherine Escaqui y Alexis Mena, con quienes vamos a conversar todo lo que necesitamos saber acerca de la ley 21.389 que tiene relación con los deudores de pensiones de alimentos, donde Caja Los Andes, a través de esta ley, se ve obligada e instruida a retener los fondos de los deudores de pensión alimenticia, y vamos a estar profundizando en esto durante todo este programa. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días. Buenos días, Geraldine. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Sí, y para abordar este tema que nos compete como caja de compensación, Alexis, la idea es que podamos, en el fondo, poder profundizar en esta información, particularmente de qué es lo que se trata la ley. Ok. Mira, la verdad, esta es una ley que tiene importantes repercusiones para la industria financiera en general, no solo para las cajas de compensación, ya que involucran ciertos cambios, principalmente en el proceso de otorgamiento de crédito. Esta ley entra en vigencia ahora el próximo viernes 18 de noviembre y tiene algunas particularidades y ciertas obligaciones bien específicas que me parece necesario atender, ya que implican cambios importantes para el procesamiento de crédito al interior de la caja. Esta ley se denomina precisamente ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Por lo tanto, el mismo nombre te indica el eje central que tiene, que en definitiva es crear un registro público en virtud del cual los tribunales de familia van a ir incorporando las diferentes deudas impagas de pensiones de alimentos. Este es un registro público que va a ser administrado por el registro civil, y en lo que compete a la caja
tiene en general tres grandes implicancias. El supuesto para que la caja, o para las implicancias que va a tener para la caja se den, es estar en presencia de una solicitud de crédito social por parte de un afiliado o afiliada por un monto de crédito igual o superior a 50 UF. En ese caso, y solo en ese supuesto, la caja va a tener tres obligaciones. En primer lugar, va a tener que verificar si el solicitante se encuentra o no incorporado en el registro público con deuda de pensión de alimentos, y si es así, está obligado a retener hasta el 50% del crédito social que está otorgando. Y en caso que lo retenga, la tercera obligación que tiene es enterar ese monto al beneficiario, directamente a la cuenta del beneficiario o alimentario. Eso a grandes rasgos son las principales obligaciones que se imponen en la caja y son las más importantes que establece esta nueva normativa. Muy claro, Alexis, y es muy probable que dentro de esta reunión tengamos algunas profundizaciones o volvamos a ser reiterativos en algunos temas, dada la importancia que esto tiene, ¿cierto? Entonces, en el entendido de este nuevo escenario para la caja, ¿cuál va a ser la fuente de información para que nosotros podamos saber si nuestros clientes y afiliados se encuentran en este registro? O sea, con esto quiero preguntarte que si un afiliado nos pregunta o se acerca para una solicitud de crédito, ¿cómo sabemos nosotros como caja o el mismo afiliado si está en el registro de deudores? ¿Qué debiéramos responder? A ver, en principio, cualquier interesado, llámese en este caso, por ejemplo, el mismo deudor de la pensión de alimentos, podría de propia iniciativa solicitar o ingresar al registro público que va a estar administrado en una página web del registro civil para ver si registra o no deuda vigente de pensión de alimentos. Esa sería como la principal respuesta que debiésemos otorgar, porque en definitiva nuestra obligación solo comienza una vez que se ha solicitado el crédito y que comienza el flujo, pero para preguntas particulares, en definitiva va a ser el mismo afiliado el que debiese consultar directamente en el registro civil, o incluso pudiese consultar directamente en el Tribunal de Familia que está conociendo de la causa, que también maneja esa información. Claro, es bastante probable, o al revés, es poco probable que un deudor de pensión alimenticia no tenga la no sepa que sea deudor. No obstante, para efectos de la oficialización de esto, como bien dices tú, a través de los tribunales, de alguna manera nosotros tenemos que tener la posibilidad de enterarnos, y esto va a suceder entonces, como tú dices, a través del registro civil. Nosotros como caja al final solo recibimos la información de quienes aparecen en este registro y cuánto sería el monto aproximado de la retención. No obstante, nosotros por ley no debemos entregar la información, sino que asegurar que sea el afiliado o el cliente, ¿cierto?, quien se entere del detalle de esta información a través de este acceso personal al registro civil. ¿Sí? Claro, o sea, en definitiva, a ver, lo que hay que dejar claro es que la caja no es la responsable del registro de deudores. Entonces, la información que de ahí emane es la información que entrega el tribunal al registro civil y, por tanto, para tener una información fidedigna, debiese ser el mismo deudor quien debiese consultar directamente al registro público del registro civil o derechamente al tribunal de familia respectivo. Nuestra obligación legal es netamente en el otorgamiento de crédito, consultar si tiene deuda, retenemos, y si retenemos, enterar los montos al beneficiario alimentario respectivo. Qué importante el énfasis que haces ahí al final. Gracias, Alexi. Y quiero también saludar a Catherine Escaqui. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Hola Yera, gracias, buenos días. Bueno, aquí esto nos demanda, ¿cierto?, de cara al proceso de negocio, muchas cosas dentro de ese proceso, procedimientos que van a estar en la punta, ¿cierto?, y en el proceso de desembolso particularmente, pero para preguntarte respecto a la obligación que tiene Caja Los Andes de retener este dinero. ¿Por qué nosotros debiéramos hacer este ejercicio como obligación y finalmente por qué entender que tenemos que hacer esta retención de los recursos del afiliado? Bueno, tal como comentaba Alexi, esta ley es muy clara e instruye a todas las instituciones que otorgan créditos en cuotas que se debe retener, ¿cierto?, hasta el 50% del monto del crédito, del monto a desembolsar del crédito, se debe destinar, ¿cierto?, al pago de la deuda de pensión de alimentos. Por lo tanto,
dado que somos una institución, ¿cierto?, que otorga ese tipo de crédito, es que también estamos dentro de este grupo de instituciones que tenemos que ejecutar esta ley, en donde para todos los créditos en cuotas de más de 50 UF, ¿cierto?, de un monto mayor o igual a 50 UF, debemos, ¿cierto?, hacer esta gestión y no solo como detener, ¿cierto?, o apartar este monto, sino que además hacer el pago y el desembolso a aquellos beneficiarios de esa deuda. Claro, ahí en ese sentido entonces debemos tener en cuenta que si un deudor aparece en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que entrega el registro civil y está accediendo de una u otra manera por algún canal de la caja, la idea es que esta persona tenga la información para que tenga el conocimiento, ¿cierto?, en el proceso. No obstante, como discutíamos antes, finalmente es obligación de cada persona como tal de estar enterado de esta información, ¿cierto? Así es, esta ley, bueno, se hace, ¿cierto?, vigente a partir de mañana, 18 de noviembre, y eso quiere decir que todas las personas que están en esta situación, que mantienen una deuda de pensiones, se tienen que dar por enteradas digamos, de esta nueva norma, pero además de eso, y dado que siempre, ¿cierto?, hemos también tratado de ser lo más transparente posible, es que habilitaremos a través de todos los canales de ingreso, ¿cierto?, a la caja la información para que todas aquellas personas, aquellos afiliados que sepan que está vigente esta nueva ley y que en caso que requiera, ¿cierto?, o como decías tú, deberían saberlo, pero en caso que no lo sepan o que tengan la sospecha, que lo revisen en el registro civil si tienen efectivamente están en este registro de deudores. Bueno, de todas maneras, Katy, es súper importante transmitirle a nuestros equipos que mañana disponibilizaremos en distintos canales de atención mensajes, ¿cierto?, para nuestros afiliados que se acerquen a las sucursales, particularmente por el mundo de crédito, por la solicitud de crédito, para invitarlos, ¿cierto?, a hacer esta consulta, a hacer esta revisión, entendiendo que, según lo que nos comentaba Alexis, también reforzando esta característica, es una obligatoriedad para la caja hacer este descuento. Nosotros no podemos, detrás de eso, hacer diferencia. Entonces, es importante transmitirle al equipo que va a estar esta información disponible para invitar a nuestros afiliados a interiorizarse y a conocer su estado. Katy, ahora para preguntarle a Alexis, Alexis, ¿nos puedes explicar qué dice la ley en el caso que el deudor nos solicite retener, por ejemplo, un monto específico del crédito que solicita? O sea, que él nos diga, no, ¿sabes qué? Lo que necesito es que me descuentes menos plata, por ejemplo. Ya, eso no es posible. A ver, esta ley es imperativa, o sea, no es algo voluntario para los clientes cumplir o no. Ellos tampoco debiesen autorizar siquiera la retención. Y para nosotros, en el caso que esa situación ocurra o que algún cliente solicite que se retenga menos o que no se retenga, nosotros estamos impedidos de acceder a dicha solicitud porque es a nosotros como entidad financiera a quienes la ley nos impone la obligación de efectuar la retención. Pero esta retención, reitero, siempre va a ser hasta el máximo el 50% del crédito. En ningún caso va a ser el total, e incluso en algunos casos puede ser menos cuando el total de la deuda sea menor a ese 50%. Entonces, en ese sentido, me parece que la respuesta que se debiese dar es que en cumplimiento de la ley es imposible acceder a la solicitud en los términos que se plantea porque nosotros estamos obligados legalmente a efectuar la retención. Gracias, Alexi. Entonces, solo para poner énfasis aquí, esto es para todas las operaciones superiores a 50 UF. Si la deuda es menor al 50% del crédito, se retendrá el total de la deuda, y si la deuda es mayor al 50%, solo podemos retener el 50% del crédito, ¿cierto? Efectivamente. Perfecto. Y en términos prácticos, Katy, si un cliente nos pregunta qué tengo que hacer para que no me retengan el dinero de mi crédito por pensión alimenticia, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Me asumo que algo parecido a lo que nos comentaba Alexis antes. O sea, claro, o sea, una vez otorgado el crédito,
estamos instruidos de retener ese 50% y no solo retenerlo, sino que distribuirlo entre los beneficiarios. Por lo tanto, no existe opción como decía Alexis, que no es, como es imperativo, digamos, no es a voluntariedad del afiliado, por lo tanto, sí o sí tenemos que cumplir con lo que establece la ley. Por lo tanto, tenemos que hacer la retención y el pago de esa deuda a él o los beneficiarios. Bueno, y ahí asumo en el fondo que si un cliente, pongámonos en el caso, nos dice que quiere recibir todo el crédito y que él va a comprometerse a saldar su deuda de pensión, ¿ahí se podría también? O sea, el crédito siendo otorgado se va a retener y y si efectivamente dice que por otra parte va a hacer el pago, no, o sea, ya no hay, en ese sentido, no hay opción, digamos, ya, y cualquier otra forma de pago de esa deuda, si además le queda otro saldo, ya tiene que verlo con el tribunal correspondiente. Perfecto. Ahí entonces, perdonen las preguntas reiterativas, pero finalmente es para poner harto énfasis en la obligatoriedad que tenemos, que además estamos expuestos como caja a ser fiscalizados por esto, dado que es una ley, por supuesto, entonces tenemos una obligación. Y la verdad que lo que hay que tener en cuenta es el espíritu que hay detrás de esto, que en el fondo que las personas que son deudoras y tienen capacidad de pago puedan ponerse al día a través del financiamiento. Es una oportunidad también para poder satisfacer esta necesidad social, por supuesto, de todas aquellas personas, de todos aquellos niños que se encuentran sin cobertura de su pensión de alimentos. Por lo tanto, aquí lo que nosotros buscamos es satisfacer justamente ese espíritu a través del cumplimiento de la ley. Katy, otra pregunta, ¿qué pasa si yo soy deudor de pensión y solicito un crédito menor a 50 UF? No voy a tener la retención, ¿cierto? Como para confirmar. No. Exacto, o sea, solamente aplica para los créditos en cuotas de un monto mayor o igual a 50 UF, no a montos menores. Perfecto, gracias Katy. Y me gustaría cerrar con Alexis con un par de preguntas. Respecto a qué dice la ley, Alexis, en el caso que el beneficiario de la pensión sea madre o padre, porque sabemos que ocurren las dos situaciones, ¿cierto? Considera que le llega menos dinero del que debe el deudor. Ya, en ese supuesto, la verdad nosotros solamente tenemos la obligación de retener hasta el 50% del crédito social otorgado o un monto menor, pero en ningún caso estamos facultados legalmente a retener un monto mayor. Entonces, si el deudor se ve afectado o reclama por esa circunstancia, nosotros tenemos que limitarnos a responder que la ley nos obliga solo a retener el 50% o el monto menor, estando impedido legalmente de poder retener un monto mayor. De hecho, en ese supuesto nosotros estaríamos incumpliendo y podríamos tener un reclamo eventual del deudor del crédito social o del cliente al que se le está otorgando, que él tiene sí su derecho a recibir el restante o el remanente de lo que nosotros hayamos retenido. Muy, muy clara la respuesta, Alexi. Mi segunda pregunta es, en el entendido que tengamos dudas o que el afiliado o el cliente que es deudor de alimento y necesite tener mayor información del detalle de su pensión, ¿a dónde lo podemos derivar para que obtenga esa información? Bueno, principalmente la consulta la va a tener que efectuar directamente en el registro civil. Este es un registro público, gratuito y electrónico, por lo tanto no debiese tener inconveniente en solicitar directamente la información, o en último término, de todas formas, el tribunal de familia respectivo que está conociendo de la causa por la cual se decretaron los alimentos, le pudiese facilitar esa información. Gracias, Alexi. Catherine, una última pregunta para ti en términos de lo que debiéramos hacer como proceso y de cómo va a operar esto. Les vamos a entregar información con más detalle a nuestros equipos para comentarles el flujo y quizás contarnos un poquito de cómo va a operar eso. Sí, pero lo que respecto del proceso, hemos tratado, lo más importante es informar al inicio, ¿ya? En donde demos la información de que las personas tienen que informarse, ¿ya? Porque ahí hay que también tener mucho ojo, que la ley instruye que es solo para los créditos en cuotas, por lo tanto,
pudiésemos tener personas que ni siquiera están solicitando un crédito o están en otro trámite y solicitan, nosotros no podemos revisarlo por ellos, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que informemos de esta ley, lo advirtamos, pero que es el afiliado el que directamente tiene que revisar su situación, ya a través de la página del registro civil, tal como decía Alexis. Luego de eso, en cuanto al flujo del crédito, la verdad es que hemos tratado de intervenir lo menos posible el flujo de atención, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, posterior ya al otorgamiento, es una vez que se vaya a otorgar y a desembolsar, ahí, cierto, hacer la distribución que corresponde en los casos de los afiliados que efectivamente tengan esta deuda. Pero y cualquier cambio en ese flujo, ¿cierto? Lo vamos a estar informando, pero inicialmente es solo, ¿cierto? Entregar la información, tendremos infografías, ¿cierto? Para que nuestros afiliados estén muy enterados de esta situación y lo puedan revisar con anterioridad. Gracias, Katy. Bueno, para hacer un resumen breve, esta ley lo que busca es poder gestionar, ¿cierto?, a través del otorgamiento de créditos, el pago de las pensiones de alimentos pendientes. Rige a partir de mañana 18 de noviembre. Las instituciones financieras que otorgan créditos en cuota están obligadas a realizar el descuento, y esto es para todas aquellas operaciones superiores a 50 UF, donde el tope máximo de descuento para el pago de estas pensiones es de un 50% del monto del crédito. Ya, eso como resumen. Lo segundo es que vamos a entregarles información durante este día para que todos, tanto en nuestros distintos canales de atención como en la caja, estén enterados de cómo se va a efectuar este proceso. Adicionalmente, cada uno de los equipos quienes tengan que intervenir de alguna manera en este proceso o que tengan que incorporar en sus gestiones alguna actividad especial, dado esta nueva ley, van a tener esta información durante el día. Bueno, y por supuesto, como todas las puestas en marcha de algo nuevo, a veces tenemos cosas que mejorar y que ir precisando en el tiempo, pero aquí lo más importante es que esta es una ley que nosotros como caja no podemos no ejecutarla porque estamos expuestos, de que seremos fiscalizados, y en este sentido tenemos que operar lo más correctamente posible de cara a cumplir con lo que la ley determina, ¿sí? Así que yo quiero agradecerte, Alexis, por tu valiosa información y las respuestas que nos entregaste a nuestras inquietudes. Gracias, Katy, también por poder entregarnos más detalle de cómo es el proceso, y sabemos que durante las próximas horas vamos a tener más información, y no sé si a alguno de los dos les gustaría agregar algunas palabras al cierre. No, por mi parte, muchas gracias por el espacio y efectivamente, al ser una ley nueva, efectivamente, incluso la ley podría ir haciendo ciertos ajustes y ciertas instrucciones, así que los mantendremos informados en la medida que eso ocurra también y que vamos ahí avanzando en el proceso. Gracias, Katy. ¿Alexis? Sí, mira, para cerrar, en definitiva, esta ley se trata de una ley bien excepcional en el derecho chileno, no es una ley muy común que establezca una retención obligatoria por parte de determinadas entidades, y contiene obligaciones finalmente que son bien gravosas, no solo para los deudores de pensiones de alimentos, porque eso es una obligación que ellos tienen que cumplir sí o sí, pero sí para las entidades financieras, incluidas las cajas de compensación. Y en ese sentido, si bien establece obligaciones estrictas y bien rigurosas de retención que implican cambio, es una ley que de todas formas se debe dar cumplimiento, precisamente por la finalidad que tiene última la dictación de esta ley, que es dar efectivo cumplimiento al pago de pensiones de alimentos, y además porque el incumplimiento acarrea sanciones para entidades financieras que no cumplan, sanciones que, por cierto, tienen un carácter de multa económica. Por lo tanto, de todas formas, se debe dar estricto cumplimiento a la ley que entra en vigencia ahora a partir del 18 de noviembre. Eso, y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alexi, gracias, Katy. Bueno, según las últimas palabras de Alexi, por supuesto no queremos estar expuestos ni a fiscalizaciones, ni a multas, ni a sanciones, y por supuesto, con mayor razón, expuestos a un riesgo reputacional que podría ser no estar cumpliendo con el pago de pensiones de alimentos que determina la ley que nosotros tenemos que gestionar. Así que gracias por el tiempo. Sabemos que estamos también contra el tiempo, así que durante el día vamos a ir entregándoles la información necesaria para que mañana podamos partir en tiempo y forma con la aplicación de esta nueva ley en nuestras gestiones diarias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen jueves y ahí estamos en contacto. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos los colaboradores de Caja Los Andes. En este video los venimos a invitar a participar de la Better Cup Mundial que organiza Betterfly. Este es el primer campeonato donde nos vamos a desafiar como empresa, es decir, como Caja Los Andes, entre las diferentes empresas que pertenecen a la comunidad Betterfly en 6 países. Tanto en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú van a participar de este gran campeonato. Vamos a competir donando nuestras Better Coins a través de los distintos hábitos saludables y actividades físicas que realicemos. ¿Cómo lo haremos? Esta competencia será entre las empresas de estos grandes países, donde nos vamos a dividir en 4 ligas paralelas según el tamaño de las distintas empresas. Las organizaciones que más Better Coins junten y más donaciones realicen podrán avanzar y ganar sus respectivas ligas. Es por eso que nosotros, como colaboradores de Caja Los Andes, debemos sumarnos a esta competencia y poder ganar la mayor cantidad de Better Coins posibles para poder participar en esta competencia. ¿Cómo lo haremos? El campeonato es como una copa de fútbol. Al comienzo hay una fase grupal donde vamos a competir todas las empresas una contra todas, desde el 16 de noviembre al 20 de noviembre. Luego, los equipos clasificados, es decir, las empresas clasificadas, jugarán la fase de los play-offs, donde se enfrentarán en los duelos 1 contra 1 entre las distintas empresas. Y luego vienen los octavos, cuartos, semis y la final, desde el 23 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Qué podemos ganar como Caja Los Andes en caso que vayamos de los primeros? El país con mayor puntaje será celebrado y va a obtener un gran premio a la causa de alimentación de su país. En nuestro caso, Chile, estaremos donando a la donación de hambre cero. Acá se van a triplicar las donaciones para esta causa. Luego, la organización, es decir, nosotros como Caja, en caso de ganar, vamos a recibir un premio especial. Nos ganaremos una actividad de voluntariado inmersivo para 40 personas. Y por último, el jugador independiente de la empresa a la cual pertenezca, que tenga el mejor puntaje, podrá obtener una gift card de reconocimiento de aproximadamente $300. Así que están todos muy cordialmente invitados a sumarse a esta competencia como colaboradores de Caja Los Andes, sumar la mayor cantidad de actividades físicas para que como empresa podamos ganar esta gran competencia.